Y después los legisladores le propusieron esa misma dinámica que tenían los peronistas cuando eran poder. ¿Por qué? Porque siempre se manejaban casi de memoria con el oficialismo. Ahora, ¿qué análisis hicieron del paro? Les cuento un segundo que estamos en nuestro primer programa. Es un lujo recibirla a ella, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que está junto a Paulino Rodríguez. Bueno, aquí está Gabriela Michetti. Gabriela, gracias por este ratito, muy gentil, muy generosa. Supongo que son días muy intensos, ¿no? Empezó marzo, sí, todo pasa. En realidad, desde que empezamos este gobierno, es intenso todo, ¿no? Ha sido una tarea enorme la que hemos hecho y la que seguimos haciendo. Y además creo que hay que hacer juego también con el esfuerzo que hacen los argentinos para sacar adelante el país. Yo estoy convencida de que la gran mayoría de la gente ha hecho el año pasado un esfuerzo enorme y sigue haciendo esfuerzo y está convencida de que la Argentina tiene que tener en algún momento una organización y un nivel de orden, de Estado de Derecho que realmente nos permita tener, digamos, una realidad más parecida a nuestro potencial, ¿no? Entonces se ha hecho mucho esfuerzo desde todo punto de vista, desde el gobierno y desde la ciudadanía, creo. ¿Está faltando un poco de ejemplaridad? ¿Está fallando un poco? ¿Cambiemos en eso? Me parece que no ha habido ninguna cosa que uno realmente tenga que lamentar en términos reales de corrupción, ¿no? O de falta de ejemplo en términos de integridad. En realidad, lo que sí el presidente admitió cuando tuvimos el problema de la crisis, digamos, que produjo la cuestión del caso del correo, es esto de no haber previsto que por ahí hay temas que definitivamente tienen que tener una lupa más potente, hablando de la lupa, o por ahí muchas más lupas, porque definitivamente como la sociedad está muy lastimada, estamos todos muy lastimados con el tema de la corrupción, de los funcionarios públicos y del uso del Estado en términos de botín, digamos, ¿no? Es muy necesario que no haya ninguna sospecha. Entonces, para que no haya ninguna sospecha, en aquellos casos donde hay algún potencial conflicto de interés, porque también es cierto que este gobierno tiene una característica que es distinta a la de muchos de los que son ministros o están en el gabinete, son personas que vienen del mundo empresarial y que han tenido, en algunos casos, relación con el Estado desde ese mundo empresarial, digamos, que no se han hecho ricas o se han hecho empresarias por el Estado, sino que venían del mundo empresarial. Y entonces, en aquellos casos donde haya algún roce o alguna cosa que tenga que ver con la familia, en el caso del presidente, porque los bienes del presidente están en un fideicomiso ciego, pero los bienes de la familia, la propia empresa de la familia o de amigos o lo que fuera, que tengan una lupa especial. Y a mí me parece que eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora y que es bueno, porque a la ciudadanía le va a dar la tranquilidad, creo yo, de saber que no hay nada que se pueda hacer a favor de alguien especial. ¿Eso explica lo de Bianca Odey? Bueno, en gran parte sí. Nosotros teníamos un proceso que venía cumpliendo todos los pasos y había 5 líneas aéreas en movimiento con este tema. 3 han cumplimentado todos los pasos y 3 han sido autorizadas por el presidente a empezar ya con sus planes de rutas. Y una está a fin de mes, probablemente con toda la posibilidad de hacerlo, y otra que es Avianca, con esta cosa de mejor pongamos, ¿no? Todas las lupas primero la necesarias. ley respecto a la regulación del conflicto eventual de intereses y después, en todo caso, si Avianca puede avanzar o no en lo que el Estado le iba a conceder, que son distintas rutas para volar con aviones de bajo costo, digamos. Claro, porque además en el fondo lo importante acá es que cuando hagamos una política de este estilo, que es una política que beneficia a la ciudadanía, porque la Argentina necesita más conectividad y necesita bajar precios de pasajes. ¿Eso no afecta a Aerolíneas? Bueno, si la afecta, la va a tener que afectar para ser mejor compañía. O sea, si nosotros pretendemos tener una compañía como Aerolíneas, que realmente sea una compañía líder en el mercado, tiene que poder ser líder. Y nosotros, como Estado, vamos a hacer todo lo posible para que esto suceda, lo vamos a defender, pero la tenemos que defender en el marco de la competencia con otras compañías, porque si no, lo que termina pasando es que para que Aerolíneas tenga una buena performance, la cubrimos, ¿no? Y no la exponemos a nada, y entonces lo que se termina jorobando son los ciudadanos. Entonces, digamos, cambiamos el orden de intereses, ¿no?
la Argentina no tiene por qué tener una compañía aérea perjudicando a los ciudadanos. Ahora, ¿no? dicen tiene que ser cuando algo que Isela le sirva. Constantini se enteró de que esto era parte del plan aerocomercial del gobierno, es cuando dio el paso al costado. ¿Fue así o no? No, yo la conozco a Isela, he conversado con ella y no, de ninguna manera. No, ella al contrario, ella había dicho que, incluso hay declaraciones de ella, cuando tomó dijo la condiciones, dijo, digamos, o cuestiones personales, aunque reconoció después Dietrich que hubo algunas diferencias. Creo que había diferencias, algunas diferencias en el modo de la organización o del financiamiento de la compañía, pero no con este tema, porque ella misma, Isela misma, viene del mundo empresarial y ella misma declaró cuando tomó Aerolíneas, quiero poner Aerolíneas a competir con otras. Esa es la performance en la cual yo me voy a sentir como CEO de la compañía, digamos, juzgada o evaluada, ¿no? ¿El gobierno no va a revisar la idea de convocar una paritaria nacional docente, como piden los gremios? Eso es imposible. Es imposible. Pese a la demostración de fuerza de hoy, lo que va a ocurrir mañana. Es que me parece que uno tiene que tratar de abrir la cabeza siempre y de tener humildad y, como decimos siempre, no creernos infalibles, tener un buen diálogo con las fuerzas de la oposición, con los sectores, con los sindicatos, digamos, y abrir la posibilidad de ceder en algunas posiciones, pero no en aquellas que son irracionales. Digamos, lo que nosotros no podemos hacer es, en un proceso y en un proyecto de cambio que la gente votó, volver atrás en cosas que son irracionales. La paritaria nacional en el tema de educación era irracional, porque los que tienen la conducción de la gestión de los recursos de educación son las provincias. Entonces, la nación se metía y le generaba a veces unos problemones a las provincias enormes, porque después lo tenían los presupuestos para ponerse a la altura de la paritaria nacional. Entonces, lo que hizo la nación fue algo que para mí es trascendente, que es decir, el salario del docente debe estar siempre por encima del 20% del mínimo vital y móvil. Eso fue... O sea, el salario inicial siempre va a estar un 20% por encima de lo que después se discuta en el Ministerio de Trabajo. Exacto. Entonces, eso fue el año pasado. Eso fue una cosa que se decidió en el momento en el que nosotros asumimos, que se hizo con todos los ministros de Educación de las provincias y que lo lideró el ministro Bullrich a nivel nacional. Con lo cual ustedes entienden que entonces discutir cuál va a ser el salario inicial no tiene sentido porque ya está reglamentado. Claro, eso, exacto, pero además porque tiene que ver con una pauta y un criterio de política pública de educación. Y entonces es una política que tiene que ver con un criterio, no con una paritaria. Porque la paritaria, ¿quién la tiene que llevar adelante? El que tiene que dar los recursos y el que pide los recursos. O sea, como en cualquier empresa, empresario... Claro, pero ahí los docentes lo que dicen que hay una parte del salario, que es el incentivo nacional docente, que lo paga el gobierno nacional. Sí, pero eso es una parte del salario. O sea, el salario lo gestiona, la educación la gestiona, todo lo hacen las provincias. Entonces, y además en esa parte, digamos, uno podría decir, bueno, la parte que le toca al gobierno, ya el gobierno en su primer momento hizo un salto cualitativo de los sueldos cuando dijo el 20% del salario mínimo tiene que estar, perdón, el salario mínimo tiene que estar por encima del salario mínimo vital y móvil. Entonces, yo creo que ahora lo que corresponde es darle justamente la autonomía a las provincias en esto que llamamos federalismo, para que las provincias, de acuerdo a sus propios presupuestos, de acuerdo a sus proyecciones, de acuerdo a lo que creen que les va a ir en términos de recaudación, puedan hacer sus apuestas. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que estuvo más en el tapete estos días por el tema del paro, yo creo que la gobernadora ha hecho un planteo absolutamente racional en un momento, y volvemos al esfuerzo de los argentinos, en un momento en el cual el país está haciendo un enorme esfuerzo y está empezando a tener los primeros resultados del esfuerzo. Nosotros necesitamos, para poder tener un cambio estructural, o sea, que el trabajo sea que se genere trabajo a partir de la nueva inversión en la Argentina, que hace 5 años prácticamente que no se genera, ¿no? O sea, el único empleador ha sido el Estado en los últimos años. O sea, un país que tiene 4 años seguidos de no generación de empleo es dramático, o sea, se viene abajo todo. No implica, de todas formas, que el año pasado se destruyó empleo por parte del sector privado y que las inversiones llegaron
en la manera y la magnitud que hasta el propio gobierno se mostró enojado. Más, sí, un poquito más lento de lo que nosotros pensábamos, pero Paulino, es importante decir, para que la gente vaya sabiendo y vea que los esfuerzos los resultados ¿Usted ve que la recesión quedó atrás y que este año la economía crece? Estoy con una cosa que me hizo alergia, no sé si el polvito ese de la cara. No, lo que nosotros hicimos, sí, algo así que me pica la nariz. No la vendimia, porque volvió ayer, digamos, antes de ayer. No, porque además soy abstemia, soy un plomo yo. ¿No tomas nada? No, soy una cosa aburridísima. Hago esfuerzo para que me guste, pero no hay caso. Ni siquiera el vino, que bueno, el Malbec. Sí, y lo disfruto, o sea, disfruto de toda esta cosa, celebraciones y ceremonia, y hago un esfuerzo por tomarme 2 o 3 tragos, pero la verdad que después termino con la gaseosa o el agua. Bueno, pero decía, lo que nosotros, digamos, lo que evidentemente está pasando es que empezamos a tener los primeros resultados. Hace alrededor de 5 meses que el empleo que se venía destruyendo el año pasado, o sea que venía cayendo, empezó a levantar y ahora ya no cae más, se genera empleo. Estamos al punto de empatar aquellos empleos que perdimos el año pasado. Entonces, a partir de ese mes, que va a ser este mes o el mes que viene, ya empezamos a crear empleo por sobre al año y pico. Ya estamos creando empleo en una economía en crisis terminal, porque no teníamos reservas en el Banco Central, no teníamos crédito internacional, no teníamos posibilidades de financiar ni la producción, ni las exportaciones, teníamos cortadas las exportaciones, prohibidas algunas, una economía que estaba cepo cambiario, no se podía comprar dólares, todas cosas que nos vamos olvidando, inflación de más del 30%. Ahora, ahí lo que dice la oposición... Se está haciendo algo con mucho esfuerzo que va dando resultado. Entonces, ¿qué dice María Eugenia Vidal? Dice, yo les voy a dar el aumento que corresponda a la inflación. Como nosotros prevemos que es una inflación de alrededor del 18%, les doy el 18%. Pero si la inflación es más, les voy a dar más, lo que valga la inflación. Si yo de entrada te doy por encima de la inflación, estoy favoreciendo a que no llegue a cumplir la meta de inflación. Entonces, es tan razonable el planteo. Está bien, pero ahí lo que le dicen, vicepresidenta, es el docente en realidad, como cualquier trabajador, lo que quiere es ganarle a la inflación. Por supuesto. Para recomponer poder de compra. Por supuesto. Porque además el año pasado, después discutimos si es el 2 o el 10, algo se perdió. Por supuesto, pero no en el caso docente, ya el año pasado se había ganado un poco cuando se hizo este salto que no se había hecho nunca y que, por otro lado, nunca se le reclamó ni a Néstor Kirchner ni a Cristina Kirchner. Un salto que es importante para los salarios más bajos del sector docente. Sin embargo, a Cristina Kirchner le hicieron un paro después de la segunda gestión y a Kirchner no le hicieron ningún paro y a Menem se lo hicieron 40 meses después de haber asumido. Entonces, ¿qué ve? ¿Una lógica de conflictividad para con los gobiernos no peronistas, digamos? A mí me parece que hay como una cosa prematura. O sea, hay una medida demasiado drástica que en este momento, que es la primera vez que arrancamos, porque no podemos contar el año pasado. Pero el año pasado le dieron el hándicap y las clases empezaron en todos lugares. 2 meses que habíamos empezado el gobierno, era obvio que ahí no iban a poder hacer nada. Digamos, el verdadero... Usted dice que se animan a medida que el tiempo transcurre. A mí me parece que no porque el gobierno equivoca o no toma las decisiones correctas o porque... No, me parece que en este caso... No encausa las negociaciones. En este caso estamos haciendo el esfuerzo que podemos hacer y estamos dando lo que podemos dar para que se termine de solidificar la baja de la inflación. Si nosotros no solidificamos la baja de la inflación, definitivamente todas las otras componentes de la economía se nos vuelven a volcar. O sea, a ver, algunos dicen, si le tuercen los docentes el brazo al gobierno, al demonio con las variables macroeconómicas de vuelta y la Argentina vuelve a tener... Claro, entonces... Y eso usted lo valida, ¿cree que es así? Yo creo que definitivamente... Ahora, el docente le va a decir, ¿y por qué yo tengo que pagar los platos rotos? No, pero es que no los paga solo el docente, porque la verdad que el docente es cierto que merece un sueldo mejor, como lo merece el policía y como lo merecen muchos médicos que trabajan en el sector público y se esfuerzan un montón y ganan sueldos muy bajos, o las enfermeras que se matan, porque son personas de una enorme vocación de servicio y también lo necesitan y necesitan tener más sueldo. Ahora, lo cierto es que el país no está todavía para esos aumentos, o sea, para ganarle a la inflación un poco más. Nosotros lo querríamos hacer, imagínate qué alegría sería poder hacerlo. Ahora, el tema es que nosotros estamos cuidando que el país pueda solidificar esos esfuerzos que hemos hecho, la inflación a la baja, en este momento una vuelta de capitales nacionales al país que se empiezan a sincerar y que van a pagar impuestos, y que por primera vez ha sido realmente muy importante. Estamos empezando a tener
algunas cifras de exportación, algunas cifras de producción en las economías regionales que empiezan a tener ahora un poquito más de color. Nosotros decimos, este año es el año de fortalecer esas tendencias, porque definitivamente estamos convencidos que va a ser un año de crecimiento de alrededor del 3% y que si podemos crecer este año, ya el crecimiento empieza a ser posiblemente sostenido en la Argentina. ¿Sustentable? ¿Usted cree que estas variables son las que le dan sustentabilidad? Yo creo que sí, que este año es un año de tratar de sostener el esfuerzo que hemos hecho, hacerlo raíz, digamos, en estas cosas, y me parece que a partir de ahí es mucho más fácil. Yo te digo, Paulino, cuando yo voy al exterior, en estos viajes que ha hecho la vicepresidencia para encontrar inversiones en el extranjero y que de hecho nos resultaron alrededor de 2.500 millones de dólares de inversión el año pasado, ¿no? Nos redundaron en eso y fue muy, muy lindo para nuestro propio equipo. La verdad que la pregunta que todo el mundo te hace, y yo calculo que es la misma pregunta que se hace el inversor argentino, pero tanto el sector público como el sector privado, de Corea, de Japón, de Canadá, de países árabes, de todos los lugares donde yo fui, la pregunta es, ¿y ustedes van a poder sostener este proyecto de país normal, con variables macroeconómicas razonables de competencia con los otros países, con una inflación a la baja y tratando de que termine siendo un dígito? ¿Y van a lograr sostener o la Argentina va a estar 2 o 3 años en esa ruta y después empieza otra vez en la... Corso y recorso y la historia de Borges, digamos. Exacto. Entonces, lo que digo es, me parece que está todo el mundo teniendo expectativas en el país y nosotros tenemos que esas expectativas tratar de que se sustenten. Hoy, ¿por qué hemos llegado a este lugar en la Argentina? ¿Por qué no somos Canadá o no somos Australia? Por una sencillísima razón. No nos hemos logrado organizar de la misma manera que esos dos países se organizaron. ¿Y porque usted lo ve a Macri buscando eso? Yo creo que nosotros, nuestro gobierno tiene muy claro que esta es la apuesta a generar ese estado de situación que nos permita un crecimiento tal vez no tan grande, ¿no?, de tasas chinas como tuvimos alguna vez, pero que sea sostenido en el tiempo. Ahora, y eso nos va a dar mucho bienestar. ¿No teme que esté mirando mucho al exterior y que esté perdiendo un poco de vista lo que pasa acá cuando se planifica en la Argentina? Lo del paro de mañana va a ser contundente, ¿no? Que más que paro es una movilización. No, pero la mirada al exterior no es para copiar nada, ni mucho menos. Es para darnos cuenta, Paulino, que hoy, y esto lo tienen que saber todos los ciudadanos, hoy la Argentina como país está igual que cualquier empresa en un mercado. Una empresa de zapatos. ¿Está solita? No, está con un montón de otras empresas de zapatos. Y entonces tiene que ir mirando qué hace su competidor para ver si los precios que tiene son más o menos buenos para que la gente compre esos, porque si no se le van a ir a comprar los otros, o si el producto es más o menos bueno en calidad, porque si no se le va a ir... Bueno, lo mismo pasa con los países. Hoy son casi empresas, en el sentido de la competencia, porque necesitamos atraer inversión para generar trabajo. La única manera de generar trabajo es con capitales que generen inversión. Entonces, no es mirar al exterior para copiar esta cosa de la colonización imperialista. No. Esto significa ponernos nosotros fuertes para poder decirle al mundo, acá estamos, nosotros vendemos lo que ustedes necesitan, que son alimentos, porque esta es la ventaja de la Argentina, que tiene un producto de valor agregado extraordinario, como son los alimentos, que todo el mundo va a necesitar siempre. Una cosa es la materia prima y otra cosa es el alimento elaborado, digamos, ahí está. ¿no? Entonces, ese trecho es el que nosotros tenemos que lograr. Y si nosotros atraemos inversiones que le pongan valor agregado a nuestras commodities, la Argentina no tiene techo. ¿Y eso alcanza para 40 millones? ¿O es un país para 20, como dice la oposición? Pero, por favor, alcanza y sobra y podría ser, miremos, por eso te digo, miremos países que tienen más o menos la misma cantidad de recursos y el mismo territorio y te das cuenta cómo viven, ¿no?, cuando se organizan bien. Me quedan 3 o 4 minutos. ¿Podemos hacer una especie de ping-pong? ¿Me ayuda con la brevedad? Me encantan los ping-pongs. No le iba a dejar de ya hacer. Varias veces me los he hecho. A ver qué difícil viene el ping-pong hoy. ¿Carrió es candidata en la provincia? ¿La ve ahí o en la ciudad? La verdad que no tengo idea. Yo siempre digo que en esas cosas, y yo soy testigo de eso, hay que hacer lo que uno tiene que proponerse hacer lo que mejor Bueno, pero sienta, Carrió ¿no? quiere. Bueno, si ella ha manifestado ya, yo no la he escuchado manifestar tan claramente que quiere ir a la provincia, pero si ella quiere ir a la provincia es lo que tiene que hacer, porque a mí me parece que uno cuando fuerza situaciones y hace cosas que van como contra sí mismo... ¿Pero el gobierno no eligió a Jorge Macri? No, todavía no se ha... De verdad, todavía no se ha hablado. ¿Facundo Manes le parece una opción? Sí, me parece una persona extraordinaria y me parece un funcionario, porque ahora ya está más como funcionario, ¿no?, en la provincia, que se mata trabajando y que quiere apoyar.
no sé si todavía está para él con ganas de meterse a la cosa electoralista, pero me parece una persona muy valiosa, sí, muy valiosa. ¿Lo ve a Cambiemos engordando o lo ve a Cambiemos cerrándose y pintándose de amarillo? No, siempre abierto. Yo siempre lo veo abierto porque ¿Seguro? si no, y a mí me parece que por lo menos yo soy de la idea de que hay que siempre tener... Nosotros nacimos así, Paulino, nosotros nacimos con gente del peronismo, el radicalismo, de los partidos centro, gente que no venía a la política. Pero usted sabe lo que dice el radicalismo, que en realidad las definiciones las toma Marcos Peña y sí, bueno, pero yo creo que eso también es una lógica que tiene que ver con la manera en que nosotros veníamos gobernando la ciudad y que en algún punto también cuando uno empieza a trabajar con gente que no ha trabajado nunca, hay que darle un tiempo al mecanismo de toma de decisiones para que se aceite mejor. Y ese tiempo ya pasó, a mí me parece bien que los radicales digan que quieren estar más involucrados, que Lilita diga que quiere estar más involucrada. Frigerio que dice que quiere buscar a los peronistas. Totalmente, porque eso me parece que siempre nos va a nutrir. Si nosotros logramos que más gente quiera venir a Cambiemos, es porque Cambiemos está representando bien la ciudad. ¿Y lo van a ir a buscar a los peronistas o no? A mí me parece que más que ir a buscar, hay que tratar de estar siempre con la visión de que un dirigente valioso, un ciudadano valioso que se quieren meter, involucrar, uno lo tiene que recibir, digamos, esa es la idea, ¿no? Estamos haciendo este diálogo en el estudio de abajo, porque a veces las cosas fallan y tenemos una obra en la puerta principal que la podría haber depositado usted en el estudio mayor. Pero no es curioso que usted tenga este año un enorme desafío en estas cosas, que es la integración, una política verdadera de integración. Sí, estoy muy contenta. Supongo que es una cosa personal, ¿no? Muy contenta, sí. Lo venía pensando ya desde el año pasado y este año lo hemos decidido con el presidente. Yo estoy feliz. Pensé que hay un camino enorme La idea por es hacer... hacer. No te puedas imaginar. Es una cosa lo que la Argentina puede hacer en ese tema y además solamente juntando a todos los que hacen algo. Porque es impresionante. Estamos pensando en un plan nacional para personas con discapacidad que tiene que ver fundamentalmente con la mirada sobre el otro. Porque lo más importante es que entendamos que toda la ciudadanía, todas las comunidades de ciudadanos, sean países desarrollados, no desarrollados, rondan entre el 10 y el 15% de personas con discapacidad. De ese 15%, los países de América Latina es más el 15%. De ese 15%, en la Argentina no sabemos todavía, de ese 15%, vos pensás que le sumás la mamá, el papá y el hermano, solamente, porque podrían ser 3 hermanos, un solo hermano y 2 padres, y tenés casi el 40% de ciudadanía afectada por el tema de la discapacidad. Con lo cual, si vos haces una política sobre ese tema, estás beneficiando a muchos ciudadanos. Y esa política que tiene que contener desde el Estado y tiene que dar servicios. Pero fundamentalmente que cambiemos la cultura sobre el tema, porque lo más doloroso para la persona con discapacidad es sentir que te miran distinto. Correcto. Y esto es lo que yo quiero ir trabajando de manera muy potente, porque trabaja o que estudia o que hace algo como cualquier otra persona sin discapacidad, en realidad es una persona doblemente valiosa, porque lo hace a pesar de su limitación, dada que la sociedad de hoy no está preparada para eso. Entonces, son personas, lo digo, somos porque me parece que voy a dar un autobombo, pero somos personas que tenemos un nivel de resiliencia, de superación, muy fuerte. Entonces, eso es lo que yo quiero que se mire. Gabriela, las 2 preguntas finales. Mañana Cristina va a Comodoro Pi una vez más, la expresidenta. ¿Usted la imagina en ese discurrir o la imagina en el rol de candidata? A mí me cuesta imaginarla en el rol de candidata. Yo creo que es muy difícil, por lo menos me parece a mí que lo razonable es que una persona que tiene tanta problemática con la justicia termine, digamos, ocupándose de ese tema para... ¿Y usted la imagina presa eventualmente? No sé, eso sí que no sé, y creo que es mejor que las personas que estamos en el Ejecutivo y tengamos cargos de relevancia no lo digamos, porque aunque lo sintiéramos, si por sí o por no, estaríamos como medio como queriendo influir o pretendiendo que tal vez lo que digo yo tiene alguna cosa sobre el juez. La verdad que creo que eso hay que tratarlo de separar. Lo último, ¿cómo define la medida de fuerza de mañana de la dirigencia gremial? Bueno, lo mismo. Creo que volvemos a lo mismo. Hace 14 meses que estamos gobernando, ¿no? 15. Y me parece a mí que con el esfuerzo que se ha hecho, hacer un paro nacional, con lo que le cuesta al país un paro,
casi sin consigna. Porque O sea, lo toma como un paro, no como una movilización. Yo lo tomo como una cosa que te diga muy politizada y ya casi como metida dentro del ámbito de lo electoral, ¿no? Me da mucha pena eso, porque he hablado con muchos sindicalistas y les he pedido, por favor, que entendamos que todavía nos falta ponernos de pie para poder competir más fuertes y que la Argentina no se lastime de nuevo. Entonces, deberíamos tener un poquito más de generosidad, de aportar, de construir y ver si recién ahí, cuando estamos un poquito más fuertes y la economía empieza a tener mucho más dinamismo, recién ahí entonces empecemos a discutir con más pasión, pero la verdad es que en este momento no me parece bueno para el país. Gabriela, gracias por la generosidad de estar con nosotros. Gracias a vos, un placer. Nosotros y suerte. Esta noche, muy gentil. Mucha suerte. La vicepresidenta Gabriela Michetti. Bueno, hablando del paro, seguramente Cancelare tiene más precisiones. Belén, ya me voy al encuentro de ellos. Sí, siempre claras, precisas las definiciones de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Un lujo tenerlos en nuestro primer programa de La Lupa. Y ahora sí, como me indicaba Paulino, hoy en el acto de los docentes, referentes de la CGT